La fecha es 18 de junio de 1815. Cerca de un pequeño pueblo belga llamado Waterloo, se está decidiendo el destino de Europa, y quizás del mundo. Dos grandes ejércitos chocan en un campo embarrado, sus cañones rugiendo como truenos. En un lado está Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, un genio militar que ha regresado del exilio para una última y audaz apuesta. En el otro, las fuerzas combinadas de la Séptima Coalición, lideradas por el duque de Wellington y el mariscal de campo prusiano Blücher. La historia nos dice que Napoleón perdió esta batalla. Pero ¿qué pasaría si no lo hubiera hecho? ¿Qué pasaría si un solo detalle, un cambio en el clima o una orden diferente hubiera llevado a una victoria francesa? Esta pregunta no es meramente un ejercicio académico. Es una invitación a imaginar una línea de tiempo completamente diferente para nuestro mundo moderno. Emprendamos un viaje de especulación histórica. Exploraremos la cadena de eventos que podrían haberse desarrollado a partir de ese único y fundamental momento de triunfo francés. ¿Cómo habría reconfigurado un imperio napoleónico victorioso el mapa político de Europa? ¿Qué habría sido de las grandes potencias como Gran Bretaña, Prusia o Rusia? Las consecuencias se extenderían mucho más allá de los campos de batalla, influyendo en las economías, las sociedades e incluso los ideales que definen a nuestras naciones hoy. Un mundo bajo un Napoleón triunfante habría visto diferentes fronteras, alianzas y quizás incluso un ritmo diferente de cambio tecnológico y social. La historia de los siglos XIX y XX tal como la conocemos se reescribiría fundamentalmente. Todo debido al resultado de un solo día de lucha. Esta realidad alternativa nos invita a considerar el inmenso impacto de un individuo en el curso de la historia. Napoleón fue más que un simple general. Fue un revolucionario, un reformador y un gobernante con una gran visión de una Europa unificada y modernizada bajo el liderazgo francés. Su victoria en Waterloo no habría sido simplemente un éxito militar. Habría sido la validación definitiva de su proyecto. El Código Napoleónico, con sus principios de igualdad legal y meritocracia, podría haberse convertido en el estándar en todo el continente. Las viejas monarquías y los privilegios aristocráticos que la Revolución Francesa buscó destruir podrían haber sido barridos para siempre, reemplazados por un nuevo orden diseñado por el propio emperador. Es un escenario fascinante y complejo para contemplar. Por lo tanto, te pedimos, querido lector, que te unas a nosotros en este experimento mental. Dejemos a un lado los libros de historia por un momento y consideremos los qué pasaría si. Examinaremos las posibles tácticas militares que podrían haber asegurado la victoria de Napoleón y luego rastrearemos las consecuencias en cascada en todo el mundo. Desde las intrigas políticas en Viena y Londres hasta los incipientes movimientos independentistas en América Latina, ningún rincón del mundo habría quedado intacto. ¿Habría sido este mundo napoleónico uno mejor, un mundo de progreso e iluminación? ¿O habría sido un mundo de conflicto perpetuo bajo el puño de hierro de un imperio autoritario? Comencemos nuestra exploración y veamos a dónde nos lleva este camino alternativo. La victoria de Napoleón en Waterloo no era una fantasía lejana. Era una posibilidad muy real, pendiendo de un hilo. Varios factores podrían haber inclinado la balanza a su favor. La batalla comenzó tarde por la mañana, porque la fuerte lluvia nocturna había convertido el campo de batalla en un mar de barro. Este retraso fue crucial. Le dio al ejército prusiano, derrotado 2 días antes, un tiempo precioso para reagruparse y marchar en ayuda de Wellington. Si el suelo hubiera estado seco, Napoleón podría haber comenzado su ataque al amanecer. Esto le habría dado varias horas más para romper las líneas de Wellington antes de que los prusianos, bajo el mariscal Blücher, pudieran llegar en cantidades significativas y atacar su flanco. El clima, tan a menudo un actor impredecible en la historia, jugó un papel decisivo. Otro elemento clave fue la estructura de mando francesa. Napoleón había delegado una parte significativa de su ejército, aproximadamente 1/3 de su fuerza total, al mariscal Emmanuel de Grouchy. Sus órdenes eran perseguir a los prusianos en retirada y evitar que se unieran a Wellington. Sin embargo, Grouchy fue demasiado cauteloso y siguió sus órdenes demasiado literalmente, sin marchar hacia el sonido de los cañones en Waterloo. ¿Qué hubiera pasado si Grouchy hubiera sido más decisivo? Si hubiera ignorado sus últimas órdenes escritas y en su lugar hubiera marchado con sus 33.000 hombres al campo de batalla principal, podría haber interceptado a los prusianos que llegaban
o haber reforzado el asalto principal de Napoleón. Este simple cambio en el juicio podría haber sido la maniobra decisiva que destrozó la coalición aliada en esa fatídica tarde. Las tácticas de la batalla en sí también presentaron oportunidades para una victoria francesa. El plan de Napoleón era inmovilizar el flanco derecho de Wellington y luego lanzar un asalto masivo contra su centro izquierda, esperando romper la línea británica cerca de la granja de la Haye-Saint. En la batalla real, los franceses capturaron esta posición estratégica al final del día, pero ya era casi demasiado tarde. Imaginen si el asalto hubiera estado mejor coordinado o hubiera ocurrido antes. Una brecha exitosa en la línea de Wellington, explotada por la élite Guardia Imperial de Napoleón, podría haber causado pánico y un colapso completo del ejército aliado. El propio Wellington comentó que fue lo más cerca que se estuvo de la derrota que jamás haya visto en su vida. Un poco más de presión, un poco menos de determinación británica, y el resultado habría sido completamente diferente. Finalmente, debemos considerar el papel del liderazgo individual y la salud. Algunos historiadores sugieren que Napoleón no estaba en su mejor momento durante la campaña de Waterloo, sufriendo una enfermedad que pudo haber nublado su juicio. Un Napoleón en la cima de su genio estratégico, como se vio en Austerlitz, podría haber manejado la batalla con mayor claridad y precisión. Además, si los comandantes franceses clave, como el heroico mariscal Ney, hubieran tomado decisiones tácticas diferentes durante las cargas de caballería, el impulso podría haberse inclinado decisivamente. La victoria fue una ecuación compleja de clima, tiempo, comunicación y acción individual. No es difícil imaginar un escenario donde estas variables se alinearan a favor de Napoleón, llevando a la destrucción total del ejército aliado y asegurando su trono. Una victoria en Waterloo habría provocado una conmoción en toda Europa, consolidando inmediatamente el poder de Napoleón en Francia. Su regreso de Elba ya no sería visto como una apuesta desesperada, sino como una restauración triunfante. El pueblo francés, cansado de la monarquía borbónica impuesta por potencias extranjeras, probablemente se habría unido a su emperador con renovado fervor. Esta renovada legitimidad le habría permitido a Napoleón estabilizar rápidamente su situación interna, purgando a los oponentes políticos y asegurando el futuro de su dinastía. El emperador entonces habría dirigido su atención al resto de Europa, no como un conquistador que empieza de cero, sino como el amo de un continente que ya había moldeado una vez antes. El Congreso de Viena, que había estado ocupado redibujando el mapa de Europa, habría sido anulado instantáneamente. El panorama político de Europa Central habría sido el primero en transformarse radicalmente. La Confederación Germánica, una asociación de estados creada por el Congreso de Viena, habría sido desmantelada. En su lugar, Napoleón probablemente habría resucitado y fortalecido la Confederación del Rin, una colección de estados clientes alemanes leales a Francia. Esto habría mantenido las tierras de habla alemana divididas y bajo influencia francesa, impidiendo el ascenso de una Alemania poderosa y unificada liderada por Prusia. Prusia misma, habiendo sido derrotada de nuevo, habría enfrentado severas consecuencias. Podría haber perdido territorio significativo, haber sido obligada a pagar indemnizaciones masivas y haber tenido su ejército severamente restringido, reduciéndola a una potencia de segunda categoría y poniendo fin a sus ambiciones de liderazgo alemán. Más al este, el destino de otras naciones también estaría ligado a la voluntad del emperador. El Gran Ducado de Varsovia, un estado polaco creado por Napoleón pero disuelto después de su primer exilio, habría sido restaurado y probablemente expandido. Para los polacos, que habían luchado lealmente por Napoleón con la esperanza de recuperar su independencia de Rusia, Prusia y Austria, una victoria francesa habría sido un sueño hecho realidad. Esto habría creado un fuerte estado tapón pro-francés en Europa del Este, lo que representaría un desafío permanente al Imperio ruso. Austria, que había sido repetidamente derrotada por Napoleón en el pasado, probablemente habría pedido la paz inmediatamente, aceptando el dominio francés y cediendo más territorio, particularmente en Italia y a lo largo de la costa adriática. El núcleo de este nuevo orden europeo habría sido el sistema napoleónico de gobierno. A lo largo de su imperio y sus estados satélite, Napoleón habría continuado implementando sus reformas legales y administrativas. El Código Napoleónico se habría aplicado,
aboliendo los privilegios feudales y estableciendo principios de igualdad legal, tolerancia religiosa y una burocracia basada en el mérito. Esto habría acelerado la modernización de muchas sociedades europeas, barriendo los restos del antiguo orden aristocrático. Si bien esto habría sido impuesto por un gobernante autoritario, estas reformas habrían sentado las bases para el Estado moderno en muchas partes del continente, creando una Europa unificada, racionalizada y dominada por Francia. Con una victoria en Waterloo, el principal rival continental de Napoleón, el Reino Unido, se habría encontrado en una posición peligrosa. Aunque la Marina Real aún dominaba los mares, impidiendo una invasión directa, Gran Bretaña se habría aislado diplomática y económicamente. Napoleón habría reestablecido de inmediato y aplicado rigurosamente el sistema continental, un embargo a gran escala contra el comercio británico. Esta guerra económica habría paralizado la economía británica, que dependía en gran medida de las exportaciones a Europa. Sin aliados continentales y enfrentando la ruina económica, Gran Bretaña podría haberse visto obligada a negociar, firmando un tratado de paz que reconociera el dominio de Napoleón sobre Europa. Esto habría sido un golpe humillante para la orgullosa nación, alterando fundamentalmente su estrategia global durante décadas. Para las naciones de la península ibérica, una victoria napoleónica habría significado un retorno al dominio francés. En España, la brutal guerra de independencia había concluido hacía poco con la restauración del reaccionario rey Fernando VII. Napoleón probablemente lo habría depuesto una vez más, colocando a un Bonaparte de nuevo en el trono español, quizás a su hermano José. Esto habría reavivado la resistencia, pero sin el apoyo británico, los guerrilleros españoles habrían enfrentado una lucha imposible contra todo el poder del victorioso ejército francés. Las reformas liberales que se habían debatido en España podrían haber sido reemplazadas por el Código Napoleónico, una modernización forzada que habría sido profundamente resentida por la población conservadora y profundamente católica. En la península itálica, el sueño de una Italia unificada e independiente se habría pospuesto indefinidamente, reemplazado por el control directo o indirecto francés. Napoleón, que se consideraba italiano por herencia, ya había creado el Reino de Italia en el norte. Una victoria le habría permitido consolidar y expandir esta influencia sobre toda la península, quizás absorbiendo los estados pontificios y el Reino de Nápoles. Aunque esto habría traído unidad administrativa y reformas modernas, habría suprimido el naciente movimiento nacionalista italiano, el Risorgimento. Los patriotas italianos habrían tenido que elegir entre aceptar un orden impuesto por Francia o continuar una lucha sin esperanzas por la autodeterminación contra un imperio inquebrantable. La gran potencia del este, Rusia, habría enfrentado una pesadilla estratégica. Aunque la invasión de Napoleón en 1812 había fracasado estrepitosamente, una victoria en Waterloo le habría dado los recursos y los aliados para desafiar a Rusia una vez más. Con una Polonia restaurada y poderosa en su frontera y una Austria y Prusia debilitadas, Rusia habría quedado contenida. El zar Alejandro I habría tenido que aceptar una nueva realidad europea donde Francia, no Rusia, era la potencia terrestre dominante. Esto habría obligado a Rusia a centrar su atención hacia adentro o hacia el este, hacia Asia, cambiando fundamentalmente su orientación geopolítica. El gran juego de influencia en Asia Central contra Gran Bretaña podría haber comenzado antes y con un conjunto de actores y prioridades muy diferentes. Las ondas de choque de una victoria napoleónica habrían llegado a todo el Atlántico, alterando profundamente el destino de Latinoamérica. En aquella época, las colonias españolas en América estaban en medio de sus guerras de independencia, lideradas por figuras como Simón Bolívar y José de San Martín. Habían aprovechado la debilidad de España tras la invasión inicial de Napoleón en 1808. Sin embargo, con un Bonaparte de nuevo en el trono español y la monarquía española convertida en una marioneta francesa, la situación habría cambiado drásticamente. La base ideológica de la rebelión, la lealtad al rey español depuesto, se habría vuelto irrelevante. El conflicto se habría transformado en una lucha directa contra el propio imperio francés. Este nuevo contexto habría presentado a los movimientos independentistas latinoamericanos un desafío formidable. Napoleón, una vez que su situación europea fuera estable, habría tenido los recursos militares para intervenir directamente en las Américas.
podría haber enviado flotas francesas y tropas veteranas para apoyar a las fuerzas leales y aplastar las rebeliones. Enfrentarse a los vencedores de Waterloo habría sido una perspectiva mucho más desalentadora para los ejércitos de Bolívar y San Martín que enfrentarse a las debilitadas y divididas fuerzas españolas. Es muy plausible que los movimientos independentistas pudieran haber sido derrotados, o al menos estancados durante décadas. Latinoamérica podría haber sido reorganizada en una serie de estados clientes controlados por Francia, similar al modelo utilizado en Europa. Alternativamente, otra potencia habría entrado en la ecuación, el Reino Unido. Aislado de Europa y desesperado por nuevos mercados y aliados, Gran Bretaña probablemente habría dado su apoyo total a los revolucionarios latinoamericanos. La Marina Real podría haber bloqueado los intentos franceses de enviar tropas a las Américas, mientras que los comerciantes y financieros británicos habrían proporcionado el dinero y las armas que los patriotas necesitaban para continuar su lucha. Esto habría convertido a Latinoamérica en un importante campo de batalla indirecto entre los imperios francés y británico. Las guerras de independencia se habrían vuelto más largas e internacionalizadas, con el destino de estas nuevas naciones ligado a la rivalidad global entre las dos superpotencias. En este escenario, incluso si se lograba la independencia, las nuevas naciones latinoamericanas habrían nacido bajo circunstancias muy diferentes. En lugar de desarrollarse bajo una mezcla de herencia española e influencia económica británica, podrían haber sido fuertemente moldeadas por la cultura francesa y las ideas políticas. El Código Napoleónico podría haberse convertido en un modelo legal más directo e influyente de lo que ya era. La relación con los Estados Unidos también habría sido diferente. La doctrina Monroe, declarada en 1823 para oponerse a la intervención europea en las Américas, habría sido un desafío directo a un poderoso imperio francés, lo que podría haber llevado a conflictos anteriores entre los Estados Unidos y una gran potencia europea sobre el futuro del hemisferio. Incluso con una victoria decisiva en Waterloo, la supervivencia a largo plazo del imperio de Napoleón no estaba garantizada. Gobernar un continente tan diverso e inquieto como Europa habría sido una tarea monumental. El espíritu de nacionalismo, irónicamente despertado en toda Europa por la Revolución Francesa y las propias conquistas de Napoleón, no habría simplemente desaparecido. En Alemania, España e Italia, las sociedades secretas y los movimientos nacionalistas habrían continuado operando, esperando cualquier señal de debilidad francesa. El imperio de Napoleón habría requerido un estado permanente de preparación militar y una extensa policía secreta para suprimir la disidencia. El emperador, a medida que envejecía, se habría enfrentado al desafío de pasar el poder a su hijo, Napoleón II, lo que podría haber sido un momento de gran vulnerabilidad para el régimen. La estabilidad del imperio habría dependido de su capacidad para mantener su dominio militar y económico sobre sus dos principales rivales, el Reino Unido y Rusia. Gran Bretaña, con su poderosa armada y su creciente economía industrial, habría seguido siendo una espina persistente en el costado de Napoleón. Habría continuado usando su poder financiero para financiar movimientos de resistencia en toda Europa y habría desafiado la influencia francesa en otras partes del mundo, desde las Américas hasta la India. La rivalidad global habría sido una guerra fría del siglo XIX, una lucha implacable por posesiones coloniales, rutas comerciales y supremacía ideológica entre el imperio terrestre francés y el imperio marítimo británico. Rusia, el vasto gigante del este, también habría sido una amenaza a largo plazo. Aunque contenida después de Waterloo, el inmenso tamaño, la población y los recursos de Rusia significaban que nunca podría ser verdaderamente conquistada o ignorada. El zar habría reconstruido pacientemente su ejército y buscado oportunidades para desafiar la hegemonía francesa. Un conflicto entre los imperios francés y ruso por la influencia en Europa del Este, los Balcanes o el Imperio Otomano habría sido casi inevitable. Esto podría haber llevado a otra guerra catastrófica, una primera guerra mundial librada décadas antes entre dos superpotencias continentales. Una guerra que podría haber destrozado el imperio de Napoleón, tal como había destrozado a otros antes. En última instancia, el escenario a largo plazo más probable no es un imperio francés único y permanente, sino un mundo multipolar. El imperio de Napoleón podría haber durado toda su vida, pero a su muerte podría haberse fragmentado. Las fuerzas nacionalistas que había suprimido podrían haber estallado,
lo que llevaría a una serie de guerras por la independencia. Alternativamente, el imperio podría haber evolucionado lentamente hacia una confederación más laxa de estados, unos Estados Unidos de Europa bajo liderazgo francés. Esto habría creado un mundo con al menos 3 grandes bloques de poder: el sistema europeo liderado por Francia, el imperio marítimo británico y una Rusia resentida y poderosa. El siglo XX habría amanecido en un escenario mundial con un elenco de personajes muy diferente, todos nacidos del barro de Waterloo.